pasaba In Between Days. Estamos en esos días, así, entre días. Entre medio de... En medio de días. En medio de algo que vaya a saber uno en qué termina. Ni más ni menos, que viene siendo... Pero ese horizonte es difícil de ver. Es difícil de ver y viene siendo un poco la temática de hoy de Miravoz. Sí. Para hablar de estas cuestiones estamos en comunicación con Luis Ignacio García. Él es docente, es ensayista, es doctor en filosofía, es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET y autor de varios ensayos, entre ellos uno que se llama No hay alternativa, que está incluido en el libro Argentina Resentida, que ha sido coordinado por Cristian Alarcón. Buen día, Luis. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. Gracias por atendernos. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Bueno, Luis, queríamos charlar contigo acerca de estas sensaciones. Esta en la introducción del libro, Cristian Alarcón habla de esta bruma, de esta imposibilidad de ver el camino, aunque se sabe que el camino está por ahí, en algún lado. Esta imposibilidad de verlo, esta sensación de agobio que se produce por no ver ese camino. El título mismo de tu ensayo, el No, entre paréntesis, y después Hay alternativa, creo que condensa perfectamente eso, y queríamos que nos contaras un poco acerca de este trabajo tuyo. Bueno, sí, bueno, antes que nada, por ahí recuperar y resaltar la voluntad del libro, que me parece, como recién te comentaba fuera de aire, es un libro que yo mismo estoy empezando a recorrer, porque acaba de salir de imprenta, pero que me parece un intento muy importante, rescatable, que va de la mano del proyecto en general de la revista Anfibia. Por un lado, me parece loable el esfuerzo de cruzar los mundos de la academia con los mundos del periodismo. Sí. Bueno, yo de hecho vengo más de la universidad, de la investigación, y sin embargo creo que Anfibia busca construir ese registro discursivo intermedio, del cual creo que salen ganando ambas partes, ¿no? Tanto el mundo de la investigación, de la teoría, como los mundos del periodismo. Porque me llama la atención, es un libro relativamente breve, con varias intervenciones, son 8 ensayos, más la introducción de Cristian Alarcón, y una suerte de epílogo de 2 compañeras también de la revista. Digo porque en esto de el clima afectivo en el que estamos, también surge la pregunta acerca de cómo hablamos de lo que nos está sucediendo, y para eso me parece que multiplicar los recursos y transversalizar los discursos me parece que ya es un primer paso muy importante, ¿no? Seguro. Sí. En ese contexto, me parece que también es un texto que llega en un momento, es un libro en general, ¿no? Son varios textos, incluido el mío también participa de este espíritu, que ya no es el de los ansiosos libros que salieron al calor del triunfo de Milei, ¿no? Y que intentaban explicar un poco lo inexplicable, que era que hubiera llegado al poder un candidato tan excéntrico, tan improbable, y que de alguna manera tuvieron una agenda específica, que fueron los libros que salieron quizás a lo largo del 2024, ¿no? Que fueron un montón. Y en ese sentido, no es otro libro sobre Milei, sino que ya es otra cosa, porque también estamos en otro momento. Es un libro que no intenta, insisto, explicar la sorpresa que fue el triunfo de Milei, que para lo cual hay muchos libros y muchos de ellos muy buenos, sino que ya da por descontado que vivimos en esa sorpresa, que ya no nos puede sorprender, ¿no? Claro. Estamos a 2 años del triunfo de Milei y estamos estamos en el después de una serie de crisis que supo sobrellevar el gobierno, y que de alguna manera ese sobrellevarlas no solo habla
de cierta muñeca política del gobierno y ciertas características propias de esta forma nueva y desconcertante de gobernar, sino también habla de una sociedad que de alguna manera ha admitido un nuevo pacto social, o lo está admitiendo, qué sé yo. Y en ese sentido, más que explicar una sorpresa, es un libro que intenta describir más modestamente un nuevo mundo afectivo, que es el mundo en el que estamos y que efectivamente está atravesado por algunas de las palabras que vos recuperabas, ¿no? Como algo del orden del desconcierto y algo del orden de la combinación entre, digamos, el cansancio, el hartazgo y a la vez la apertura hacia otra cosa, hacia transformaciones que puedan ser reales, ¿no? Hacia deseos que efectivamente están siendo nuevos y que por más distorsionados que se vengan expresando, sin embargo son deseos de una transformación real en las formas de la política, de la economía, de la subjetividad en nuestro país. Y en ese sentido el libro sí. No, termina la frase y ahora te digo. No, termino la frase, simplemente esto, que el libro de hecho tiene, a ver, no me acuerdo exactamente los títulos, pero tiene esos 8 ensayos, sí. En los que se divide, de hecho, tienen este doble carácter, ¿no? Tienen una primera parte, los primeros 4 ensayos, reunidos bajo un mismo título, que se llama parte 1, Haters, ¿no? Sí. Y la parte 2, Soñadores, ¿no? Como diciendo, bueno, efectivamente hay una mezcla rara que nos cuesta todavía procesar y destilar y precisar entre una sensación de agobio y una sensación de novedades, ¿no? Entre una y otra cosa, bueno, hay distintas soluciones de compromiso un poco monstruosas, un poco híbridas, un poco difíciles de analizar, que son las que se proponen como objeto de este libro. Sí, ciertamente. Retomo esto último y me dejo la otra ahí pendiente de lo que te iba a decir antes, pero no importa. Porque vos hablás justamente de una solución de compromiso, ¿no? De esperanza, de odio, de deseo y algo que aparece ahí, una palabra interesante que es de lo siniestro, ¿no? Eso que se define como lo conocido, lo que uno sabe que está ahí y que es amenazante, pero que a la vez ha sido utilizado, y esto aparece mucho en los ingenieros del caos, ¿no? Utilización de todos estos sentimientos encontrados y muchas veces hasta violentos para aprovecharlos y extraer de esos sentimientos la fuerza para convocar a aquellos que han sido excluidos de alguna manera en el sistema y que ahora aparecen como ejerciendo el poder. Así es. Sí, me parece que es la gran... A ver, en relación con los ingenieros del caos, yo diría dos cositas. Por un lado, me parece que es tiempo de interrumpir la fascinación que estas nuevas formas de construcción del poder produjo en ese primer momento, digamos, ¿no? De analizar las brutalidades, las lenguas desaforadas, desinhibidas, etcétera, etcétera, y hay que pensarlo como formas legítimas de expresión de una época, por un lado, y por otro lado, digamos, hay algo que tiene que ver con los modos en que estos ingenieros del caos están realmente pensando las transformaciones que no están bajando desde la política solamente, sino que están subiendo desde transformaciones mucho más capilares y sociales, que ellos están sabiendo, sin embargo, modular, articular y darle cauce, ¿no? Yo creo que la discusión que se viene sobre la reforma laboral es un ejemplo muy característico de transformaciones. No es solamente que la derecha siempre quiere quitarle derechos a los trabajadores. Por supuesto que también es eso. Sí. Pero la discusión sobre la mutación radical de los universos del trabajo y la crisis, uno diría casi terminal, de la sociedad salarial, es una discusión que aquellos que representaban a los trabajadores se pasaron por alto.
y que la están dando en realidad a aquellos que vienen a destruir el mundo del trabajo. Y entonces uno dice, bueno, ahí hay una obligada humildad intelectual que nos conmina a abordar este presente con este tipo de gestos, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que late? No podemos levantar el dedo acusador desde no sé qué tribuna periodística o intelectual para decir lo mal que está el mundo, sino que tenemos que, bueno, arremangarnos y ver cómo lo organizamos en nuestro sentido, ¿no? Y de ese modo creo que interrumpir la fascinación con el fascismo es clave. Ajá. Interrumpir la fascinación con los monjes negros que desde las sombras articulan y qué sé yo qué, es clave para entender que no son ellos, es la sociedad que cambió. Y ese desplazamiento es un poco el desplazamiento que intenta el libro, ¿no? Decir, bueno, acá hay algo que tiene que ser recuperado en su positividad. Por eso mi texto, que yo no sabía que iba a replicar la estrategia del título del libro, del uso de los paréntesis, intenta jugar con esta doble dimensión. Efectivamente, Milei vino a decir que no hay alternativa. Sí. Pero lo cierto es que el votante de Milei lo votó porque consideraba que era una alternativa. Y por más que para el campo popular, o para mí y para muchos que pensamos que el gobierno de Milei es un desastre y que sus formas de liderazgo hacen sistema con las formas de las peores formas de descomposición de la política en Occidente, sin embargo, fue el instrumento con el que los electorados apostaron por un cambio. Entonces tenemos que saber leer en filigrana ese sí hay alternativa, que se expresaba a través de alguien que decía que no hay alternativa. Esa paradoja es una paradoja en la que estamos. No creo que haya respuestas fáciles, pero sí por lo menos agendas. Y la agenda implica descender de las posiciones de superioridad moral con las cuales abordamos las primeras discusiones en torno a la irrupción de las nuevas derechas, las ultraderechas en nuestro país, y ponernos a la escucha de las emociones públicas y políticas que tenemos que saber modular en un sentido no regresivo. Efectivamente. ¿Qué tal, Luis? Cecilia Genovese te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto. Te estaba escuchando muy atentamente y se me fue la pregunta, pero nada, me llamó mucho la atención algo que vos mencionabas en el texto, que hablás de un clima y lo titulás como agobio cínico. Me interesaba que desarrolles un poco esa propuesta de cómo catalogar, cómo llamar a esto que percibimos, ¿no? Que lo estamos viviendo y percibiendo. Bueno, sí, qué sé yo, esa expresión, a ver, iba de la mano a ver, hay algo que me gusta modular, que es los modos en que ciertas formas de impotencia de época conectan con ciertas formas de prepotencia de época. Como ciertas formas, como, para decirlo en los términos más amplios posibles, una época de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la famosa punta del palo de hockey, ¿no? En las transformaciones en términos de productividad, de capacidad de manipulación de procesos objetivos, etcétera, es una época atravesada por la imposibilidad de transformar las formas de reproducción social en las que vivimos, en las que nos desarrollamos. Hay cantidad de esferas de la vida cotidiana en donde esto se expresa. Por eso quise detenerme en esas formas como de esa expresión, entre otras posibles, ¿no? Agobio cínico. Hay algo como de lo arisco y chispeante y provocador del cinismo que a la vez conecta con lo defectivo y lo pasivo de un agobio que nos arroja en una especie de estado de depresión, ¿no? La pregunta es cómo reconectamos las formas de el cansancio de época con la exigencia de transformación.
En ese sentido yo creo que hay múltiples figuras de compromiso de época. En otro contexto trabajé con la idea del consumo irónico, ¿no? Que me parece interesante como figura de la conciencia. El consumo irónico es curioso porque combina una forma de escepticismo y de desprecio por aquello que consumo con una adhesión positiva con aquello que estoy consumiendo. Entonces, digo, busquemos en las distintas esferas de la acción, del consumo cultural, de las formas discursivas, aquellos lugares que nos permitan apalancar, digamos así, el malestar de época con aquello que, sin embargo, se está testimoniando como deseo de otra cosa, ¿no? Entonces, vuelvo sobre la misma idea, es decir, hay formas de potencia impotente y de impotencia prepotente, que por ahora están expresándose quizás de las formas más sintomáticas. Por ejemplo, formas de expresión de violencia un poco caótica, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, la serie esta Adolescencia, no sé si ustedes se acuerdan, que fue muy discutida en su momento y que, bueno, también trabajaba formas de impotencia y prepotencia, ¿no? El pasaje al acto como forma de prepotencia, ¿no? Pero en realidad una prepotencia que está habitada por una impotencia constitutiva. Entonces, lo que digo es, a ver, uno diría, bueno, la elección de Milei, ¿no? El triunfo en las elecciones de Milei es una expresión muy característica de esta doble dimensión. Los liderazgos antisistema de gente que uno no puede ver más que como una especie de deep establishment, ¿no? O sea, como critical establishment desde el establishment, ¿no? También ahí tenés una formación de compromiso entre una época que dice, por un lado, esto no puede seguir así, y por otro lado, sin embargo, no tenemos otra oferta que proponer. De alguna manera, el neoliberalismo, después de la crisis del 2008, está en esa suerte de impas. Los liderazgos que a partir de la década del 2010, sobre todo a mediados de esa década, con el triunfo en el 2016 de Trump, ¿qué empieza a ofrecer? El neoliberalismo empieza a ofrecer como si fuera críticas neoliberales del neoliberalismo, ¿no? Estos liderazgos antisistema, de outsiders, que de alguna manera, como se decía en otra época, gatopardista, ¿no? Gatopardo, esa famosa película, esa famosa novela que venía a contar los modos en que hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Bueno, pero lo que yo les propongo es, bueno, pero la gente quiere cambiarlo todo. Yo entiendo que la opción con la cual intentan cambiar todo, lo único que hace es confirmar lo de siempre, pero hay un deseo de transformación que no la ultraderecha, sino el progresismo, el campo popular, tiene que saber traer como agua portentosa y vigorosa para nuestro molino, pero esa agua está corriendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que despertarnos para verlo y reconocerlo, en vez de patologizar al votante de Milei, traerlo para nuestra discusión. E insisto, eso se transforma en discusiones concretas. ¿Qué le vamos a decir respecto de las transformaciones del mundo del trabajo cuando haya que discutir una reforma laboral? ¿Tenemos algo para decirles? Claro, me parece tan interesante, tan claro esto que estás trayendo que digamos, está buenísimo. Yo quería retomar algo que había dejado pendiente allá hace un ratito y que vos lo reiteraste en algunas de las cuestiones que estabas mencionando recién, que básicamente es una cuestión del lenguaje, que es el uso que estás haciendo y que hace, me parece, que para dónde va el libro, que es el gerundio. Estamos transitando, haciendo y viendo para dónde ir y qué decir, ¿no? Ese parte de saber que está ese camino, aunque esté nublado. Sí, o sea, no sé si sabemos que está ese camino. Bueno, sí sabemos que está ese deseo. Digo porque lo que creo que no tenemos son perdóname, caminos. me refiero a que hay un camino a transitar. Que a eso. Sí. O a construir. Sí, hay una humanidad y una Argentina en movimiento, por decirlo así, ¿no? Claro. Lo que yo creo es que muchas veces se trajo la imagen famosa de Gramsci, cuando lo muerto no termina de morir y lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer.
proliferan los monstruos y muchas veces se pensó esta época, este momento en esos términos, que por supuesto es poéticamente hermoso, políticamente incuestionable, y la legitimidad de su fuente es en fin, intachable. Ahora, en épocas de Gramsci, lo nuevo era clarísimo que era. Claro. Cuando Gramsci decía lo nuevo, estaba hablando de la revolución socialista, no estaba hablando de lo nuevo en el sentido de la bruma de la que habla Christian en la introducción a nuestro libro, sino que lo nuevo era la nueva humanidad que va a venir después de la crisis del capitalismo. Claro. Eso es lo que no hay hoy. Por eso hoy yo a veces me cuesta hablar de un momento de transición. ¿Por qué? Porque sí, es lo más lógico pensar que estamos en un momento de transición, y en cierto sentido seguramente lo estemos. Ahora, la transición antes, ¿qué era? La transición era ir de un lugar conocido a un lugar anticipado a través de una suerte de trastocamiento metabólico entre una y otra cosa. Hoy, ¿qué es la transición? Es esta especie de estado medio de transición quieta, o sea, hay una sensación de quietud, por eso lo del agobio cínico, lo de la impotencia, que es tan pregnante en los discursos contemporáneos. ¿Por qué? Porque si hay un movimiento, no está claro el hacia dónde. No, como si lo tuvo en otras épocas de la historia de grandes crisis del capitalismo. El capitalismo en el 29 produjo una nueva forma de capitalismo, que fue el capitalismo bienestarista. El capitalismo en su crisis de los 70 produjo un nuevo capitalismo, que fue el neoliberalismo. El capitalismo en la crisis del 2008 no produjo un nuevo capitalismo, produjo más neoliberalismo desacoplado de su promesa de articularse con la democracia. Esa es la única novedad. La única novedad es que este capitalismo igual de neoliberal, precarizador, etcétera, de aliado con fuerzas especulativas y no productivas, bueno, todo lo que venimos diagnosticando de los 80 para acá, solamente admite que la radicalización de las formas de desigualdad ya no es compatible con la democracia, tal como fue en la época anterior del ciclo neoliberal de los 80, 90 y primeros 2000. Ahora, no hay un nuevo capitalismo, o quizás se esté configurando, pero no tan claramente como sucedió después de la crisis del 29, como sucedió después de la crisis del petróleo en los 70. Entonces lo que aparece que es una sensación además de esto, no solo de movimiento y transición, sino de movimiento y transición hiperacelerado por las formas algorítmicas de procesamiento de lo social, lo político y lo subjetivo. Entonces tenés transición hiperacelerada sin un destino claro. ¿Qué genera eso? Genera una suerte de sensación de vértigo en donde el movimiento no va a ningún lado. Entonces lo que sentimos es estar en el centro del huracán. Ese centro quieto, en donde todo se mueve, pero hacia ningún lado. Clarísimo. Esa sensación es la que se intenta diagnosticar en el libro, ¿no? Que es una sensación exasperante en un sentido. Claro, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Luis. Qué importante nombrar eso que estamos sintiendo, ¿no? Esto. Lo interesante del libro me parece que viene por ahí, por empezar a ponerle palabras y empezar a entender que esto es lo que estamos atravesando, y bueno, y después veremos hacia dónde. Así es. Luis, súper interesante, y la verdad que da para charlar un montón. Habrá que leer el libro completo claro. y volver a reflexionar sobre estas cuestiones. Está buenísimo para el arbolito. Ahí va. Salió justito. Para el arbolito. Amable para su lectura. Así que aprovecho para promocionarlo, promocionar sus ventas. Buenísimo. No, de verdad que es un libro breve relativamente, 150 páginas para todos los textos que tiene. Son textos que se leen así, al borde del arroyo y la pileta. Ahí va. Está editado por Penguin Random House y a un precio bastante accesible, también hay que decirlo, así que va la promoción de la promo. Argentina resentida. La promo, genial. Luis, muchísimas gracias por atendernos, y muchísimas gracias a ustedes. En contacto seguramente en otro momento. Que tengas buen día. A ustedes también. Un abrazo grande. Otro.